Esta historia comienza mostrándonos un campo de batalla al cual había acudido una gran cantidad de soldados con el propósito de acabar con un único guerrero, quien se encontraba frente a estos y sin dudar un solo momento se lanzaría al ataque, respondiendo de igual manera a aquella horda de individuos, dando comienzo así a una batalla feroz en la que aquel guerrero, a pesar de verse superado en números, estaba acabando uno a uno a cada sujeto con gran facilidad, lo cual era seguido por una expresión vacía de este, terminando por optar acabar con todos de un solo golpe, posicionando su mano en el suelo y acto seguido salir de grandes llamaradas de fuego color violeta, provocando así la muerte de un ejército completo en tan solo unos pocos segundos. Pero en eso se vería como el guerrero que ahora se nos da a conocer como nuestro protagonista, no se encontraba del todo intacto, ya que aquel último ataque había provocado una fuerte carga sobre su cuerpo, generando que éste hiciera un poco de esfuerzo para ponerse en pie y observar quién esta vez sería su próximo rival. Siendo esta vez una hermosa chica de pelo rojo y ojos escarlatas quien, acompañada de una expresión triste y algo decepcionada, le preguntaba al protagonista por qué los había traicionado al haber hecho un pacto con el diablo. Terminando está por pronunciar el nombre de nuestro protagonista, el cual era Knox Ryan Jeffers, donde el ya nombrado daría una leve sonrisa, aclarando que éste no la había traicionado, sino que más bien habían sido ellos quienes lo traicionaron primero y lo obligaron a tomar tal camino. A lo que en eso unos ojos que rodeaban a nuestro protagonista comenzarían a preguntar, desde cuando dentro suyo se encontraba tan vacío. Así nuestro protagonista contando su historia desde el inicio, refiriéndose a ella como un aterrizaje forzoso. Mostrándose como en su vida pasada era una persona completamente normal, entre comillas esto último, ya que hace 2 años atrás había perdido sus recuerdos en su totalidad, sin contar que en ese mismo instante había sido medicado como un enfermo terminal, privándolo de un futuro más allá como cualquier otra persona y obligándolo a llevar una vida muy monótona, contando cómo jugar videojuegos era su día a día durante aquellos 2 años. Pero que extrañamente un día, tras haber completado el juego y haber decidido comenzar una nueva partida con un nuevo personaje, seleccionaría 2 habilidades especiales, las cuales era el prodigio de la espada y el man, provocando una restricción a su personaje al haber elegido 2 habilidades, siendo esta penalización la de enfermo terminal al igual que en su vida real. Preguntándose si acaso era un chiste. Aunque a los pocos segundos se diría a sí mismo por qué no, y daría en aceptar la creación de su nuevo personaje. Para una vez y hecho esto, nuestro protagonista sentir una extraña sensación y caer rápidamente al suelo mientras su cuerpo se cubría de una tonalidad pálida y su mente se preguntaba si acaso iba a morir. Mientras que por otra parte en su ordenador se veía como la creación del personaje había sido exitosa y a continuación proseguía con la sincronización, la cual al llegar a un total del 71% se detendría. A la vez que al cambiar de lugar se ve al protagonista despertar en un espacio diferente y al dar unos pocos pasos más confirmaría sus sospechas. Las cuales eran, que él había reencarnado en el peor personaje del juego, llamado Nast, el cual era el 5º hijo de la tercera familia de renombre oscuro de Lunatic, donde dicha familia estaba asociada con la peor organización criminal de aquel mundo. Pero sin darle tiempo de procesar aquella situación, como por arte de magia aparecería frente suyo una ventana de estado, mostrando desde su información básica como nombre y edad, siendo esta de 14 años, como también sus habilidades más destacables, que eran prodigio de la espada y el mana. Pero lamentablemente no todo podía ser color de rosas, ya que era portador de un rasgo negativo, siendo la de enfermo terminal, que a su vez provocaba la maldición de los débiles, que se basaba prácticamente en ser propenso a varias enfermedades, además de bajar tanto su salud como resistencia a los niveles más bajos inclusive para una persona normal. Aunque en eso a Knox le aparecería una notificación de un mensaje no leído, el cual al ser abierto saludaría a nuestro protagonista refiriéndose a él por el nombre de su anterior vida, provocando que una gota de sudor bajase por el rostro de el ahora desconcertado Knox, quien se preguntaba en su cabeza, el hecho de cómo es que aquel ser sabía su verdadero nombre y si acaso él había sido el responsable de traerlo a aquel mundo, además de sacar la conclusión de que tal vez podría conocer el pasado que fue arrebatado de su memoria. A lo que en eso dicho sistema procedería por darle la bienvenida nuevamente, procediendo a decir que comprendía su situación, ya que debía estar confundido, pero si algo debía tener muy en claro, es el hecho de que él quería ayudarlo y a pesar de no poder mencionar mucho sobre su identidad, le pedía que confiara en él, continuando por hacerle peticiones referentes a su futuro, siendo esta primera que entrara a la Academia Elidan mientras que cultivaba su poder,
además de tratar de no hacer cambios en la historia original y para cuando el momento llegase él podría saber la verdad. Para una vez y dicho esto aquel correo desaparecer instantáneamente dejando pensativo a nuestro protagonista, quien se revaluaría su posición en la historia, sabiendo que ahora mismo poseía el cuerpo de quien en el futuro sería el jefe final de aquel juego. Por lo tanto, si para recuperar sus recuerdos tenía que volverse el villano más grande de la historia, lo haría para sobrevivir sin importar el costo. Para una vez y dicho esto, con una fuerte determinación proceder a salir de su cuarto, pero al momento de abrir la puerta sufriría una restricción de esguince de muñeca nivel 1, pidiéndole así el sistema el descansar un poco más. Notando al instante el prota que la maldición de los débiles que portaba sería una enorme molestia en su camino de fortalecerse, ya que tan siquiera abrir una puerta requería de esfuerzo para su cuerpo. A lo que en eso mientras se encontraba caminando por uno de los pasillos una sirvienta de la casa chocaría con reconociéndola al instante como Rona, aquella criada que hablaba todos los días mal a sus espaldas, decidiendo que por el momento tan solo le daría una advertencia, ya que no tenía mucha relevancia en la historia original. Para una vez y hecho esto pedirle a la misma que lo acompañará al gimnasio, donde al llegar planificaría sus próximos movimientos y al ser un jugador que pasó 27 veces el juego tenía gran conocimiento previo sobre elementos y accesorios ocultos, que en el futuro serían significativos para su supervivencia, pero que por el momento tendría que arreglárselas para desaparecer la maldición de los débiles y el límite de tiempo debido a su estado de enfermo terminal imponiéndole tan solo un año de vida. Dando un leve suspiro mientras pensaba que tendría que solucionar una a una pero que primero sería la maldición de los débiles, mostrándose así como Lox ahora se encontraba agitando una espada de madera, para al cabo de poco tiempo llegar a la conclusión de que una persona con su tipo de maldición no podría tan siquiera blandirla 10 veces seguidas sin terminar muerto del cansancio. Terminando por caer boca arriba al suelo mientras miraba a su alrededor y notaba la gran cantidad de armas, pensando que era normal ya que después de todo la familia en la que se encontraba era conocida como el hogar de la oscuridad y la espada, debido a que el primer jefe de esta familia se había ganado esta reputación por haber sido capaz de impregnar su espada con el elemento oscuridad, acabando con cientos de vidas conforme su paso. Pero que tras su muerte el último legado que había dejado era su espada, la cual de generación en generación era entregada al que en un futuro sería el próximo líder de la familia. Aunque después de todo, esto era algo que seguro no tenía nada que ver con él, así que por el momento se limitaría a sacar beneficio del dinero de su familia. Así llamando a Rona, la cual al ser sorprendida por esta petición, pensaría que iba a golpearla provocando algo de molestia en el protagonista, quien tras tomarle la oreja con su mano le susurraría una orden, sin hacerse esperar una expresión incrédula de quien le decía que aquella cantidad de dinero era una completa tontería. A lo cual el prota se limitaría a decir que esperaba aquella tarea lista a más tardar en 2 días y que esperaba su colaboración en silencio. Así disculpándose a la vez que se retiraba del lugar, balbuceando que el protagonista no había cambiado en lo absoluto. Volviendo con Nox se ve a pensar en la forma en la que mejoraría su resistencia de nivel 2, pensando que en verdad dicha estadística era una porquería. Aunque en eso el ya nombrado sería sorprendido por una voz que tras decir su nombre le preguntaría cómo se encontraba. Siendo así como nuestro protagonista, tras ver de quién se trataba, con una expresión temorosa se preguntaría el hecho del por qué sujeto estaba en ese lugar, presentándosenos de esta manera al Lord Radwell, quien era el mayordomo y mano derecha del padre de Nox y en palabras del ya nombrado, el verdadero líder de la familia Reinhafer, y por ende no era alguien que un vagabundo como nuestro prota pudiese controlar. A lo cual el prota decidiría calmarse a la vez que de manera serena le preguntaba a aquel mayordomo el motivo de su visita, siendo así como sin rodeos aquel mayordomo le daría la noticia de que el líder de la familia esperaba verlo en la cena de esta noche. Nox al oír esto, retomaría su actitud nerviosa preguntándose a sí mismo si había molestado a su padre, ya que después de todo hace pocos minutos había tomado posesión de ese cuerpo y no sabía si su antiguo portador estaba en algún problema con la familia, siendo así como tomaría la decisión de rechazar aquella oferta, desconcertando un poco al mayordomo, ya que de por sí era bastante extraño que el líder invitase a su hijo de menor linaje, pero ignorando esto procedería por decir que si no acudía al llamado de su padre era muy seguro que se enojaría, ya que después de todo esta noche llegaría una invitada de la casa Eliner debido a que había solicitado clases de caballería. Para una vez y terminado de decir esto Nox limitarse a decir que entendía la situación, generando aún más confusión en el mayordomo, quien le diría que estaba un poco extraño hoy,
ya que no era normal en él ir al salón de práctica de esgrima, por lo tanto le preguntaría si estaba bien el cambiar de razón. A lo cual el prota le diría que eso era algo de lo que no debería preocuparse, ya que no era incumbencia suya, para acto seguido con una voz autoritaria hacerle la advertencia de que no se arrastrase hacia el maestro con el tema de los mayordomos, ya que no importaba lo que hubiera hecho o sus intenciones, puesto que solo él podía decidir qué hacer. Siendo así como el mayordomo aceptaría estas palabras, diciendo que lo corregiría mientras veía cómo Knox se marchaba del lugar, preguntándose si acaso el hijo menor había descubierto algo. Mientras tanto volviendo con el prota se ve a este en una habitación algo asustado ya que lo anterior pudo haber levantado sospechas sobre su posesión, aunque eso era otra historia ya que ahora lo más importante para él era la razón del por qué un miembro de la casa Stelliner había llegado a su familia. Terminando de esta forma aquella tarde y llegando la noche donde nos trasladamos del lugar observando cómo el prota se encontraba con sus ojos cerrados esperando la llegada de su padre. Mientras que frente suyo dos nuevos personajes quienes eran conocidos como los hermanos gemelos Hatz y Alan, notándose como claramente estos dos tenían cierta hostilidad hacia Knox, haciendo comentarios tanto despreciativos como de su condición física, diciendo que no era capaz tan siquiera de alzar una espada con ese cuerpo tan frágil. No obstante dichas acusaciones y desprecio sería algo que el prota estaba dispuesto a devolverles por el doble cuando el momento llegase. Pero Knox sería sacado de sus pensamientos al ver cómo el líder de la familia llamado Theo von Reinhafer hacía acto de presencia y junto a este la miembro de la casa Stelliner, llamada Thalia von Stelliner. Para una vez y después de presentarse el líder de la familia anunciar que la ya nombrada se hospedaría en su familia mientras su entrenamiento de caballería y por lo tanto esperaba que la recibieran con hospitalidad. Siendo esta noticia algo que sorprendería a algunos y alegraría a otros como en el caso de los gemelos, pero este no era el caso de nuestro protagonista, quien al mirar fijamente a esta pensaría en que tarde que temprano Thalia sería la encargada de poner fin a su reinado de maldad, al incrustar una espada en su corazón, ya que después de todo al ser el antagonista estaba destinado a perecer en las manos del personaje principal, quien en este caso era Thalia Stelliner. Así pasando alrededor de unos minutos en los que se ve a todos degustando de la cena, donde los hermanos gemelos miraría maliciosamente a Knox y acto seguido procedían a preguntar a su padre cuándo se llevaría a cabo la elección del miembro de la familia que iría a la Academia Elidan para convertirse en el próximo talento y posible líder, mostrándose como aquellos que entraban en dicha academia serían los encargados de luchar contra los demonios, además de lidiar constantemente contra los altibajos de la academia. Para una vez y aclarado este punto, el padre y jefe de la familia dar la razón a los gemelos diciendo que tal y como decían ya era el momento, no obstante, los puestos para ingresar a este mismo estaban limitados a una persona, ya que anteriormente dos de estos cupos habían sido entregados al primer y segundo hijo, por lo tanto ahora al solo quedar un boleto de admisión se ejecutaría el método de la familia para elegir a quién sería entregado. A lo cual Knox diría en forma de pregunta si aquel método de elección será mediante un combate en el gimnasio que se llevaría a cabo un mes después, ¿no es así? Siendo estas palabras algo que asombró un poco al padre de nuestro protagonista ya que no esperaba esta iniciativa por parte del hijo menor, para una vez y dejado de lado esto confirmar las palabras ya dichas por Knox. A la vez que ambos gemelos se burlaban de este diciendo que si iba a rendirse era mejor que lo hiciera ahora, ya que una persona como el que nunca ha alzado una verdadera espada, jamás podría derrotarlos. No obstante estas palabras fueron algo que no afectaron en lo más mínimo al prota, quien les diría que deberían decir eso una vez y hayan ganado y no antes. Siendo estas palabras algo que generaron el enfado de ambos gemelos, quien le reprocharía si es que acaso creía tener alguna oportunidad contra ellos. Pensando para sí mismo Knox que era una prueba que tendría que superar tarde que temprano si quería obtener dicha admisión y por lo tanto éste se aseguraría de no ser ridiculizado por sus hermanos. Terminando por decir en voz alta y con una sonrisa que entraría en la Academia Elidan, lo cual provocó aún más el enojo de sus hermanos y el asombro de su padre por la determinación que estaba mostrando, además de haber llamado la atención de Thalia quien con claro interés le diría a nuestro prota que parecía tener bastante confianza. A lo cual el protagonista diría para sí mismo que había llamado la atención de alguien que no debía, trasladándonos de esta forma hacia la oficina del jefe de la familia, viéndose como entre el mayordomo y este estaban entablando una conversación sobre el prota y su comportamiento repentino, ya que era algo que lo tenía un poco intrigado, considerando la opción de que pudo haber sido poseído por un demonio, pero como el padre del prota no estaba del todo seguro,
había decidido que aquel mayordomo lo vigilase por un tiempo. Mientras tanto con Knox, se ve a este correr mientras que a su alrededor las sirvientas murmuraban y cuestionaban las acciones del hijo menor, preguntándose sarcásticamente si acaso tenía una habilidad que le permitiese oír también, pero al seguir corriendo se mostraría como el sistema aparecía frente suyo anunciando que había subido 0.1 su resistencia, siendo esta la razón principal del por qué estaba corriendo como un loco, puesto que debía mejorar su resistencia hasta el nivel 4 para poder activar la habilidad de genio de la esgrima y artes marciales, pero debido a la maldición de debilidad ahora tendría que subir su resistencia a un total de 1.9 en tan solo un mes si es que quería entrar en la academia. Aunque sabía que subir su resistencia a tal nivel era una completa locura en tan solo un mes, ya que debido a sus rasgos negativos tendría que trabajar más del triple y por lo tanto él había decidido tomar un atajo. Viéndose así como Rona se dirigía hacia él junto con el pedido del anterior día, comunicándole a el hecho de que por fin estaba siendo de utilidad y diciendo para sí mismo que con dichos productos haría posible llegar a la resistencia nivel 4 en tan solo un mes. A lo cual Rona le preguntaría el motivo por el cual necesitaba aquellas cosas, ya que el pergamino de rápido crecimiento era bastante lógico, pero lo demás eran venenos mortales que la gente evadiría normalmente. Respondiendo el protagonista con que eso era lo que pensaba ella ya que no sabía cómo usarlos adecuadamente en conjunto, a diferencia de él quien le pedía silencio y que observará atentamente. Comenzando nuestro protagonista por tomar el veneno de los 3 encabezados, iniciando una cuenta regresiva de 10 minutos para su muerte instantánea, pero a pesar de esto Knox se encontraba completamente calmado, aunque dicho caso no era el mismo de Rona quien al ver la situación procedería a llamar al mayordomo, pero por petición de Knox se detendría, pero tan solo sería peor ya que había ingerido el núcleo de Golem haciendo que la preocupación de su sirviente incrementase, pidiéndole que se detuviera o podría morir pronto. Siendo esto ignorado por el prota quien sabía que dentro de muy pocos segundos el efecto del núcleo anularía el veneno y sus vez desaparecería la maldición de debilidad. Así Rona preguntándole a que si se encontraba bien, el cual al ver que su maldición de cuerpo de los débiles había desaparecido, había sentido con una leve sonrisa victoriosa alegrando a pero dicha alegría sería reemplazada por una expresión de vergüenza al ver cómo su joven amo se comenzaba a quitar la camisa frente suyo, así tapándose el rostro con sus manos, y acto seguido usaba el manantial de las hadas para una vez y hecho esto anular la petrificación de aquel núcleo de Golem, a la vez que ya tan solo le quedaba usar el pergamino de crecimiento, logrando duplicar esta misma. Así Knox logrando su objetivo de eliminar la maldición de debilidad y a su vez duplicar su tasa de crecimiento, lo cual significaba que su resistencia subiría más rápido, a lo que en eso sería tomado por sorpresa por Rona quien le había dado un abrazo y seguido de esto le preguntaba si está bien, debido a que hace unos instantes se estaba quitando la ropa pensando que era algún efecto de los venenos. A lo cual Knox ante tal actitud de Rona y ver que su maldición de debilidad había desaparecido, se preguntaría en su mente si acaso debía perdonarla, optando mejor por dejar esto de lado y mandarla por una toalla ya que saldrían a correr, para después de unos segundos verse al prota junto a Rona correr arduamente, mientras eran observados por Talia quien molesta se preguntaba si el más débil pensaba ganar contra sus hermanos tan solo corriendo como un ignorante y sin empuñar una espada, preguntándose desde cuándo había comenzado a preocuparle lo que sucediese con aquel chico, para acto seguido despedirse de su sirvienta diciendo que iría a tomar aire por un momento. A lo que volviendo con Knox se ve como frente a se encontraba Talia la cual tras saludarlo y volverse a presentar, recibiría una respuesta bastante fría por parte de nuestro prota, quien le preguntaba qué era lo que necesitaba de alguien como él. Así está pensando en primera instancia que debido a su belleza, tal forma de actuar era normal, procediendo por preguntar si acaso creía ser capaz de ganarle a sus hermanos con correr de la forma en la que lo ha estado haciendo hasta el momento, siendo esto algo con lo que Rona también estaba de acuerdo. A la vez que Talia se ofrecía a entrenarlo si es que necesitaba ayuda, pero ante tal ofrecimiento el protagonista se negaría inmediatamente, pidiéndole que se marchase ya que no era necesaria su ayuda, así provocando el enojo de Talia al ser rechazada de tal manera a pesar de haber sido amable con él, decidiendo mejor dejarle solo si es lo que en verdad quería. Observando Knox a mientras se alejaba, notando todas y cada una de sus estadísticas, donde las más destacables serían su resistencia de nivel 6 ya que normalmente el máximo nivel de un hombre adulto era de 4, pero no solo esto ya que su elemento principal era el atributo fuego,
que en un futuro evolucionaría a llama blanca, sin contar que a tan temprana edad podía ser capaz de lidiar con uno o dos demonios sin mucha dificultad, pensando que si no podía reclutarla debido a que podría cambiar en gran medida la historia, por lo menos tendría que hallar la forma en la que pudiese llevarse bien, aunque esto último tal vez era algo imposible ya que en primer lugar cómo podría llevarse bien con alguien que lo calcinaría hasta la muerte en el futuro. A lo cual ahora hacemos un time skip de un mes, donde nos encontramos con Thalía la cual mientras se halla caminando por un pasillo, comenzaba a recordar las muchas veces en las que fue halagada por distintas personas, tachándola como prodigio de la casa Stelliner. Aunque en el fondo ella sabía que el talento al que verdaderamente se referían era al de su hermana mayor, quien sí debería ser llamada prodigio a diferencia de ella, preguntándose en el fondo de su corazón si acaso algún día podría ser un caballero tal y como su hermana, expresando el hecho de que no se puede superar a una persona que ha entrenado tantos años con tan solo ejercicio físico, refiriéndose a nuestro prota y declarando que personas como ellos nunca podrían ganar contra un hermano mayor y tendrían que vivir bajo su sombra. Para una vez y terminado de decir esto llegar el día tan esperado, el día en el que los tres hermanos pelearía por el derecho a asistir a la Academia Elidan. Viéndose como el primero en combatir sería nuestro prota contra uno de los dos gemelos, ante la mirada juzgadora de los presentes quienes dudaban si en verdad el hijo menor podría tan siquiera aguantar un golpe, mientras que por otra parte el padre de Nox se encontraba en el balcón junto a su primera esposa Princilla, donde el jefe de la familia le preguntaría a su mayordomo qué opinaba de aquel combate, así respondiendo al instante que aunque el joven Nox haya cambiado, no era lo suficiente para poder ganar contra el maestro Alan. Pensando para sí mismo, si acaso el cabeza de familia estaba esperando algo distinto, recalcando que la única forma de darle vuelta a todo y que puede poner de rodillas a los que han empezado antes, son aquellos portadores de un talento más allá del cielo. Saliendo de sus pensamientos al oír como el maestro de la familia Reinhafer mencionaba el hecho de que si Nox no tuviera sangre Reinhafer las probabilidades podrían ser nulas, pero debido a que era portador de ella tal vez podría haber nacido con un talento como el de los tres maestros de la espada. Para una vez y terminado de decir estas palabras oírse como el encargado del combate daba la señal, dando de esta forma inicio al combate donde Nox estaría esquivando con gran dificultad los ataques de Alan. Debido a que había logrado subir su estadística de resistencia hasta 3.9, faltándole tan solo una décima para subirla a nivel 4 y de este modo poder activar el genio de la espada, a lo que en eso oiría como su hermano le pedía que se rindiera, poniendo como excusa el hecho de que al ser un miembro de la familia y ser bastante débil no podría demostrar cuán fuerte era, ya que probablemente acabaría con él de un solo golpe. Además de que tenía el deseo de quedar bien parado ante la hija de la familia Stelliner, Thalía, por lo tanto si no se rendía ahora más le valía aguantar para que él pudiera dar un buen espectáculo. Para acto seguido el gemelo mayor lanzarse al ataque con un corte vertical, el cual fue esquivado a las justas por nuestro prota quien tendría que bloquear de inmediato una fuerte patada provocando que retrocediera unos centímetros, donde Alan le diría que para ser un debilucho estaba bloqueando bien sus ataques y que por lo tanto siguiera así ya que de esa forma él lograría su objetivo. Y a continuación procedía a darle una lluvia de cortes a nuestro prota, el cual tan solo podía bloquearlos con dificultad pensando en que si seguía de esa forma su cuerpo no podría soportar el siguiente ataque. No obstante inesperadamente una ventana del sistema se abriría frente a sus ojos, señalando que había subido aquella décima que le faltaba para subir su resistencia al nivel 4, generando esto una sonrisa en Nox, lo cual enfureció aún más al hermano mayor de quien atacaría nuevamente con una ráfaga de golpes. Siendo esto visto por el patriarca de la familia, que con un semblante inexpresivo diría que estaba realmente decepcionado, ya que a pesar de que el talento de Alan era decente, en comparación con el primer jefe de la familia era vergonzoso e incluso ofensivo, por lo cual la batalla que tenía ante sus ojos no tenía ningún valor para él, siendo así como procedería a levantarse de su asiento, dando la orden de que detuvieran la batalla ya que había visto suficiente. Pero en eso, en la ventana del sistema aparecía un nuevo anuncio, el cual era que los requisitos para activar la habilidad tiempo del genio habían sido completados, mostrándonos así como todos alrededor del protagonista parecían haber quedado congelados en el tiempo. Bueno hermanos, espero que les haya gustado el video. Déjenme saber en los comentarios si quieren la siguiente parte, no siendo más, chao y hasta la próxima.